Buenas tardes, señoras estudiantes. En este video vamos a trabajar el tema de instrucciones selectivas en el curso de Fundamentos de Programación. Cuando nosotros hablamos de instrucciones selectivas, nosotros nos referimos a un conjunto de instrucciones que se ejecutan siempre y cuando se cumpla una determinada condición. La estructura que se utiliza para este fin se denomina la estructura SI. Esa estructura permite ejecutar un conjunto de instrucciones siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Entonces la estructura es de la siguiente forma: la palabra SI, la condición, la palabra entonces, la palabrita si no y las dos palabritas fin sí. Esta estructura siempre va cuando nosotros hablemos de instrucciones selectivas. En algunas ocasiones podemos hacer no uso de la instrucción si no. Es decir, cuando solo nos pide el algoritmo que haga un conjunto de instrucciones solo y únicamente cuando la condición sea verdadera, es decir, lo que le sigue al sí, y podemos obviar, es decir, no poner el si no. ¿Cómo funciona esta estructura? De la siguiente forma: aquí hay una condición. Esa condición hace referencia a una expresión, bien sea relacional o lógica booleana. Esta expresión, cuando es evaluada, va a suministrar un resultado. Este resultado va a ser o bien verdadero o bien falso. En caso de que sea verdadero, se van a ejecutar las instrucciones que estén en ese bloquecito. En ese bloquecito pueden ir cualquier cantidad de instrucciones, la que usted vea conveniente. Cualquier tipo de instrucción. Pueden haber instrucciones de asignación, pueden haber instrucciones de leer, pueden haber instrucciones de escribir, e inclusive pueden haber otras instrucciones sí, otras estructuras sí, pero eso será un capítulo posterior. En este apartado va otro bloque de instrucciones, las instrucciones que se van a ejecutar cuando la evaluación de esta condición sea falsa. Recordemos, esa condición es una expresión que al ser evaluada nos va a suministrar un resultado, bien sea verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecutan las instrucciones que están en ese bloque, y si esta condición al ser evaluada es falso, se ejecutan las instrucciones que están en ese bloque. Igualmente, en este conjunto de instrucciones nosotros podemos incluir instrucciones de lectura, es decir, leer, instrucciones de escribir, instrucciones de asignación, e inclusive otra estructura así. Como les dije anteriormente, eso es tema de un curso posterior. Algo que es muy importante tener en cuenta aquí es que, dependiendo de la condición, se ejecuta o estas instrucciones o estas instrucciones. Jamás, nunca en la vida se van a ejecutar este grupo de instrucciones y este grupo de instrucciones al mismo tiempo. Por favor, no lo olviden. Es decir, o se ejecuta una o se ejecuta otra. Si se ejecuta este grupo de instrucciones ya deja de ejecutarse, es decir, no se ejecuta. Pero si supongamos se va a ejecutar este grupo de instrucciones, entonces ese grupo de instrucciones no se va a ejecutar. Una vez ejecuten o este grupo de instrucciones o este grupo de instrucciones, el sistema de ejecución salta al fin sí y continúan con las líneas que le siguen al fin sí, es decir, que están abajo del fin sí. Hablemos de la condición. La condición es una expresión lógica o relacional cuyo resultado, al ser evaluada, es booleano, es decir, verdadero o falso. En caso de cumplirse el valor verdadero, se ejecutan las instrucciones que le siguen al sí, es decir, el bloque de instrucciones que están dentro del sí. Y en caso de ser
En caso contrario, es decir, si es falso, se ejecutan las instrucciones que le siguen al si no, es decir, estas instrucciones. Muy bien. En diagrama de flujo es más intuitivo trabajar esta estructura condicional o esta estructura selectiva. La condición es representada con un símbolo de un rombo que tiene dos salidas, es decir, dos flechitas que van hacia afuera de él. Una flechita que indica el camino que se tomará en caso de que la condición sea verdadera y otra flechita que indica el camino que se tomará en caso de que la condición sea falsa. Si es verdadero, se ejecutan las instrucciones que aquí nosotros hemos especificado. Y si el resultado de la condición es falso, ejecutamos las condiciones que aquí nosotros hemos especificado. Cabe recordar que toma un camino u otro camino, dependiendo del resultado de la evaluación de la condición. Es decir, bien sea verdadero o bien sea falso. Tenemos un ejemplo. Dice, vamos a construir un algoritmo que permita determinar si un número es par o impar. Para este algoritmo no vamos a tener en cuenta el número 0, porque eso ya hace parte de condiciones anidadas, que es el siguiente tema, y lo vamos a trabajar. Dentro del análisis del problema nosotros encontramos como datos de entrada un número, es decir, el número que vamos a evaluar su paridad. El proceso es el siguiente, o mejor, la forma de saber si un número es par o impar es con el residuo de la división de ese número entre 2. Si ese residuo es 0, el número es par, y si ese residuo es 1, el número es impar. Nosotros vimos en clase que la forma de obtener un residuo de una división es mediante la operación módulo. Entonces, el proceso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a aplicar la operación número módulo 2, el número que hemos leído con anterioridad. Y el resultado de esa operación lo almacenamos en una variable. Cabe recordar aquí que utilizamos la operación asignación. Luego pasamos a evaluar. Si el valor de esa variable, el valor que contiene esa variable, es 0, entonces el número es par. Caso contrario, el número es impar. Y los datos de salida es el mensaje de paridad, es decir, le decimos al usuario, señor usuario, el número es par, o señor usuario, el número es impar. A continuación visualizamos el algoritmo en pseudocódigo en el programa PCInt. Podemos observar en la parte superior que estamos definiendo las variables que vamos a trabajar, es decir, número y resultado. Es decir, aquí vamos a almacenar el residuo de la división de este número con el número 2. Entonces, leemos el número, es decir, le asignamos vamos a leer por teclado un número. Luego, ese número le aplicamos la operación módulo 2. Y el resultado que se obtiene, que corresponde al residuo de este número dividido entre 2, lo almacenamos en la variable resultado. Posteriormente evaluamos. Aquí ya tenemos nuestra estructura sí. La condición es resultado igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si el resultado es 0, el número es par. Caso contrario, el número es impar. Eso está definido matemáticamente. Recordemos, la condición es una expresión o bien sea relacional o bien sea lógica booleana. En este caso relacional. Si esta condición es verdadera, es decir, si el resultado está almacenado el valor 0, vamos a escribir que el número es par. Caso contrario, estamos escribiendo que el número es impar. En este momento procedemos a hacer una prueba de caja blanca. Entonces voy a definir las dos variables
y ejecutemos la primera línea, o mejor la línea de lectura del número. Voy a escribir el número que sea 7. El algoritmo, el siguiente paso me dice que número módulo 2. Entonces, ¿qué valor está el número? El 7. 7 módulo 2 es igual a 1. Ese número 1 tenemos que almacenarlo por esta mediante esta operación de asignación. Tenemos que almacenarlo en la variable resultado. Entonces almacenamos el valor 1. Ahora pasamos a evaluar. Nosotros preguntamos en este momento, ¿el resultado es igual a 0? Vamos a ver qué valor está en la variable resultado. Está el valor 1. Entonces la condición 1 igual a 0, esto se traduce en 1 igual a 0, es falso. Por lo tanto, tiene que escribir el número sin par. Dicho y hecho, matemáticamente el 7 es impar.